Deseo aprovechar la oportunidad para agradecerle a la mesa directiva de nuestra Academia Mexicana de Cirugía por haberme distinguido para decirles a tan dilecto auditorio quién era y qué hizo el académico doctor Andrés Ernesto Estrafón Osorno. Pero antes, si me permiten, especialmente a la familia del maestro Estrafón, quien se encuentra en este recinto, deseo hacer extensiva mi participación para ofrecer un homenaje póstumo a los señores doctores académicos Alfredo Vicencio Tobar y Giovanni Porras Ramírez, amigos personales y maestros míos, quienes infortunadamente rindieron el tributo final en este misericordia año 2012. De igual manera, quisiera me dieran permiso para decirles que la relación entre nuestro homenajeado y su servidor hubiera parecido, si no lo informo, como muy estrecha, lo que desafortunadamente no fue. En realidad, sí le conocí, fue porque estuve cercano a su trayectoria, a su obra, a su historia. Confieso hoy que de haber estado cerca de él hubiera sido, sin la menor duda, mejor médico, mejor pediatra, mejor cirujano y sin duda alguna mejor persona. Para dar inicio deseo decirles que el doctor Estrafón, oriundo de la Ciudad de México pero con acendradas raíces hidalguenses y de la región de Cornwall en Inglaterra, fue un niño en apariencia normal. Sin embargo, creo que, entre otras circunstancias, demasiado observador y testigo de muchas de las cosas que en su entorno sucedían y que eran importantes para su familia o para los vecinos de su colonia. En su etapa de estudiante, sin duda alguna, es en la historia clínica de Aner donde narra los detalles y mucho de lo que pudiera considerarse como medular y determinante de su vida como ser humano y como estudiante. Me imagino, porque además de la admiración que le profesé, tenía dotes de sobra, de que su vida fue una constante búsqueda de sus cosas, de lo que le inquietaban y de su destino, lo que no tardó demasiado tiempo en llegar y conocer al mismo tiempo con especial cercanía. Las vicisitudes y avatares de su vida personal son como una lección de superación, son como una lección de cómo intercambiar lo menos por lo más trascendental. Y es así como ingresa a la Escuela Médico Militar de México e inicia una aventura digna de contar y escuchar. Narra el homenajeado en su libro que sus no vastas cualidades físicas lo hicieron susceptible de ataques, lo que motivó en él implementar lecciones de autosuperación personal, no solo en el aspecto físico, en el que dio muestras de eficiencia cuando fue menester, sino particularmente en el aspecto intelectual, dando como resultado un yo interno que le decía cómo, dónde y cuándo hacer emerger de su interior la fuerza física y mental para superar cualquier escollo que la vida interpusiera entre él y sus caras ambiciones. Como profesor, sé que hoy día son muchos los cirujanos que, habiendo disfrutado de sus visitas rutinarias en el Centro Médico Nacional La Raza, se ostentan como producto de las enseñanzas de nuestro homenajeado. Cuentan con orgullo la delicadeza que mostraba en el trato humano, pero también para sentir el contraste cuando no había toda entrega en el manejo de sus niños enfermos. Su experiencia en tan prestigiado hospital le dio la oportunidad de reunir miles de fotografías, colección que bien podría hoy día servir como fuente de educación para futuros especialistas. Es más, esa misma oportunidad le dio pie para hacer una de las colecciones más grandes de que yo tengo conocimiento, de películas en las que se describe un procedimiento, una innovación o un éxito quirúrgico. Hojeando una de sus obras literarias, me encontré no con sorpresa a muchos cirujanos con los que alguna vez compartí escenarios, como es el caso de los doctores Villafaña, Valle Mena, Castrejón, Mancebo, Porras y Menchaca. Desde el punto de vista educacional, tuvo contacto con algunas universidades de la Unión Americana, como la Universidad de Stanford. Como escritor, de todo el mundo es bien conocido que el doctor Estrafón fue un escritor altamente productivo, ya que publicó, entre muchas cosas, uno de los libros de mayor penetrancia sobre que la especialidad haya conocido los cirujanos pediatras hispanoparlantes. Me refiero al texto de cirugía pediátrica. Sin embargo, más me impresionó saber que antes de partir hacia Harvard ya había publicado La propedéutica pediátrica, primer libro de habla hispana que trató la exploración del niño. Obra única, si tomamos en consideración que salió al público poco antes de que se iniciara la década de los 50 y que probablemente Gross, su maestro de posgrado, consideró determinante para aceptarlo como estudiante de cirugía. Además de todo lo que como cirujano hizo en el momento de mayor producción de su vida,
El doctor Straffon fue artífice en la cultura del manejo del neonato sano o enfermo y fundador de la Asociación Nacional de Protección al Recién Nacido, cuyas metas únicas tienen que ver con la protección e integridad de los derechos de los bebés que recién llegan a este mundo y que le dio prestigio nacional e internacional. El ser fundador no solo de instituciones, sino también de conceptos, dio lugar para que él haya logrado las 5ª ediciones de sus textos de cirugía, el de clínica y el de la monografía del prepucio, así como del Atlas de Pediatría Médico-Quirúrgica que le editó Bayer, el maestro Straffon. A los 83 años terminó el libro electrónico, un DVD multimedia, el cual es único en el mundo. Destacan sus publicaciones relacionadas con la importancia del prepucio y la no necesidad de mutilar a los niños pretextando enfermedades que al criterio del homenajeado carecían de fundamento científico y que se basan en sus diversas investigaciones, como la microscopía electrónica prepucial en serie cadavérica, en la cual comprobó que el prepucio es un músculo en lo fundamental. Difunde la cinequiotomía como la alternativa que evita la circuncisión y logra iniciar la higiene genital. Había publicado 83 artículos en revistas médicas. Fui testigo de sus escritos relacionados con temas no médicos y que dieron forma a diarios, revistas, semanarios y otros medios de comunicación escritos, en especial aquellos difundidos en su etapa inicial como escritor. Fue editor de una revista efímera perteneciente a Sanidad Militar y publicó al menos un medio centenar de artículos periodísticos relacionados con la salud pública en un semanario del estado de Morelos. Para terminar al menos este párrafo, quisiera referirme a su obra Rostro de Vida, el que leerlo gratifica y conforta su manera amena de escribir y de decir las cosas. Su estilo invita e incita a rememorar y hace que uno, como profano del arte de escribir, se anime a plasmar en papel los avatares que cada uno de los que somos médicos tenemos en nuestro haber y reconciliarnos con ese dificilísimo arte que también se le dio a él. Como cirujano, la formación profesional del homenajeado está bellamente descrita en su magistral libro La Historia Clínica de ANER y su complemento Rostro de Vida, en los que habla de las vicisitudes de un estudiante que fue educado para ser grande, que fue educado para descollar en un medio apenas incipiente que requería de íconos y guías para instituirse de manera protagónica en una especialidad reconocida, la educación médica, que recibió en la Escuela Médico-Militar, su formación pediátrica en el Hospital Central Militar y en el Hospital Infantil, su cercanía a médicos famosos como Federico Gómez Santos, Lozoya, Ocaranza, Izquierdo y Ochoa Terena, le señalaron el rumbo, pero en especial la educación y contacto igualmente envidiable con el eminente doctor Robert Gross. Hicieron de él un artífice en aquel Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde inició la cirugía pediátrica. Muy pronto se hizo sentir en ese centro su presencia, sus aportaciones, la funcionalidad del departamento a su cargo, la eficiencia pronto fueron de todo el mundo conocido y la productividad del nosocomio alcanzó cifras impresionantes, al extremo de que en su acme llegó a ser más productivo que juntos los departamentos de cirugía del Hospital Central Militar de México y del Children's Hospital Medical Center de Boston. A raíz de la fama adquirida, fue invitado a operar en muchas ciudades de la República Mexicana, desde Tijuana hasta Tuxtla Gutiérrez. Como científico, es bien sabido que el homenajeado escribió y describió cosas inéditas relacionadas con la cirugía pediátrica. Fue el pionero en el manejo de la estenosis pilórica en lo que a la identificación clínica se refiere, con su original prueba del neostigmin. Dejó impresos en la literatura 10 padecimientos ya conocidos en el mundo, pero que en nuestro país aún no se habían identificado o al menos publicado. En ese devenir, llevó testimonios de su experiencia a casi toda América. Describió condiciones que tienen sentido clínico y crítico, pues en contenido se exaltó con destellos de lógica, pero también de un amplio pensamiento científico. Dirigió tesis recepcionales y patentó la pinza de la cinequiotomía y diferentes tipos de abatelenguas pediátricos. Como académico, inició siendo profesor de pediatría y cirugía en el Hospital Central Militar de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional de pregrado y postgrado desde 1955 hasta 1980,
caracterizándose siempre por la disciplina en el método de enseñanza, destacando la lectura hasta agotar las fuentes de información, a la vez que se refería a la experiencia como tutora de todos los conocimientos médico-quirúrgicos. Fue maestro tutelar de al menos 40 residentes de cirugía pediátrica, quienes se encuentran diseminados en ciudades del país, pero también en el Valle de México, en donde algunos se han destacado por su capacidad como cirujanos y como mediadores en la política nacional de la especialidad, todos orgullosos de su estirpe. El doctor Straffon era académico de la Academia Mexicana de Cirugía, pero además pertenecía a 16 más, entre las que destacaban la Británica de Cirugía Pediátrica, la Academia Mexicana de Pediatría y muchas otras más. Como ser humano, Aner era altamente polémico, como son los grandes. El doctor Straffon se caracterizó por defender sus convicciones en la espada de su verdad y siempre leal a sus principios. El ser no bien visto por sus detractores, pero bien amado por sus discípulos y admiradores, ha sido su bandera. Como testimonio, quisiera darles a ustedes la imagen de un hombre que tuvo la oportunidad de recibir una educación básica privilegiada, que tuvo la oportunidad de viajar y conocer el mundo. Les quiero regalar a ustedes la imagen de un médico, de un colega, que por la profundidad de sus conocimientos y la agudeza de sus sentidos se le permitió ser invitado permanente en radio y televisión ante personalidades de la estatura de Luis Espota, Ricardo Rocha, Pedro Ferriz, Nino Canún y muchos comunicadores y escritores famosos de México. El doctor Straffon, para quienes no lo conocen, era un extraordinario charlador de quien se podía disfrutar hablando de música, de literatura o de cualquier otro arte o tema diverso. Pocos saben de sus dotes de compositor, pero en las cubiertas del libro Rostro de Vida están 34 melodías en un CD. Todo ese material está en resguardo de la Sociedad Mexicana de Autores y Escritores de México. Ha coincidido en laboratorios de grabación. Coincidió en laboratorios de grabación con gente reconocidas en el medio artístico como Guadalupe Trigo. Tuvo interlocución musical con Chamín Correa, con Núñez de Borbón y muchos otros autores. Su saber era generoso porque ha sido y fue un fiel comunicador de la cultura médica en la provincia mexicana, en donde no hay pediatra que no sepa quién es Andrés Straffon. Muy pronto en su vida, Aner se dio cuenta que uno de los derroteros sería la investigación, pues todavía siendo estudiante, o al menos no graduado, descubrió e hizo aportaciones originales de algunas enfermedades, algunas de ellas de dolorosa historia, pues una la sufrió un ser muy cercano a su corazón. Ella sufría coartación aórtica. Identificó o sospechó la nefropatía de otro ser muy querido. Otro fue el caso de un muchacho quien, siendo extraordinario amigo suyo, sufría fracturas con mucha facilidad. Más tarde publicaría, con base a esas experiencias, los primeros casos de osteogénesis imperfecta, del páncreas anular, del síndrome de Chilaiditi, del síndrome de Parker y Weaver, de Reye y el de Cooley Mediterráneo. Respecto a otros niveles de representatividad, recién regresó de estar estudiando con Lady Gross, encontró un número superlativo de casos de enfermedad de LAD que operaba y resolvía. Sin embargo, en muchos de esos niños recurría el bloqueo intestinal como consecuencia de la formación de nuevas bandas fibrosas en el sitio recién manipulado, para lo que, según información de la literatura que tenía, podían ser evitadas mediante la instilación local de nitrofurazona, estudio que le sirvió para visitar muchos países europeos. Esta observación la presentó ante autoridades quirúrgicas de Europa de ese tiempo, lo que le valió, junto con Bernard Dujamel, a la postre su amigo, fueran aceptados por invitación a la British Association of Pediatric Surgeons, honor hasta ese momento único entre los cirujanos pediatras mexicanos. Una vez graduado y con experiencia, Aner necesitó de los viajes no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista recreativo. Viajó a Medio Oriente, Europa, Norte y Sudamérica, en donde por placer con su familia o solo disertó en grandes foros de la cirugía pediátrica contemporánea. Conferenció sobre el prepucio, la cinequiotomía, la higiene genital del niño incircunciso y muchos más. Siendo que la bohemia lo condujo a escribir poesía o escribir sus cuitas del alma, siento que esa tendencia lo hizo buscar lo que encontró tanto en la vida personal como en la profesional.
es esta una de las facetas que más me agradó, porque es cuando siento que era más humano, más abierto. El postrer adiós. Me referiré de nueva cuenta a una faceta de su vida a la que admiré, tanto como admiré lo que hizo en beneficio de los recién nacidos, y es la referente a su capacidad para ser bohemio, pues no solo porque lo escuché cantar, sino porque así se decía en la televisión o en la radio. Su habilidad para tocar la guitarra, para escribir música y hacer arreglos y canciones de ellas. Admiré su manera de decir las cosas, siempre plagadas de términos muy propios de él, que en ocasiones eran incomprensibles para un auditorio normal. Palabras como avatares, inmarcesible, engañifa. Son tres de las que recuerdo que él usaba mucho. Cualquiera diría que conviví mucho con don Andrés. La verdad, lo digo con orgullo, jamás nos tomamos siquiera un café juntos. Mi estimación por él fue producto de la admiración que le profesé cuando estuvo activo y productivo, cosa que sucedió hasta el final de sus días. Por el mismo afecto, desestimé y rechacé los ataques de los que fue objeto cuando tuvo aquellos desencuentros con 3 doctores apellidados García, y le construí una capa de inmunidad hacia ciertos ataques de que era objeto. Recuerdo que en un homenaje previo le hice, tratando de imitarle su capacidad creativa, una serie de composiciones rimadas que seguramente guardaba y que fueron testimonio silencioso de mi admiración. Rimas que tenían que ver con su estancia en Pachuca, en Boston, en Cuernavaca y en la Ciudad de México. Respecto a su familia, Aner tuvo una familia envidiable, no solo porque tuvo los ingredientes para desarrollar todo su potencial, sino también en el aspecto íntimo de lo que denominamos familia. Su padre, descendencia inglesa y probo, y una máquina de trabajar. Su madre, con el apellido de un conde y un volcán chileno, fue la responsable de pulir su talento, de influir en sus más profundos y trascendentales sentimientos. Ella lo llamó al arte y fue pieza clave en la indeclinable necesidad de salir avante contra lo que se impusiera en su trayecto. Siento que ella fue la influencia para su cercanía con las artes, con su capacidad para leer y entender las cosas y el apego a lo propio. Ana era adulto, tuvo hermanos y hermanas, alguna vez divididos por la necesidad, pero eran su inspiración. Sus hijos, Gabriela y Andrés, Maritza y Javier, todos ellos, motivo de sus más grandes satisfacciones, son buenos, cariñosos y respetados profesionistas, viviendo en un círculo de una sana amistad y sana convivencia. Con su esposa Rocío tuvo un matrimonio apacible y que se constituyó como el pilar amoroso de todos sus logros. Descanse en paz. Gracias.